Hola a todos, ¿qué tal están? Vamos a empezar ya nuestra clase, capítulo 8, análisis de estructuras. Para resolver estos ejercicios no necesitamos demasiada teoría, pero bueno, vamos a ver estos dos conceptos que son dos métodos de resolución de las estructuras que vamos a ir viendo. Uno de ellos es el método de los nudos, que bueno, estos dos métodos luego en la teoría se les va a explicar mucho mejor, ¿verdad? Pero acá vamos a ver un poco, o sea, vamos a verlo de manera más resumida, así. Entonces, este método de los nudos, acá yo puse, ¿verdad? Que cuando vamos a usar, o sea, cuando nos es útil, cuando nuestro sistema está compuesto de barras de dos fuerzas, ¿verdad? Nosotros ya sabemos lo que quiere decir barras de dos fuerzas, ¿verdad? Es una barra, podemos tener acá una barra, ¿verdad? Sobre la que pueden actuar fuerzas en sus extremos, todas las fuerzas que quieran, no importa cuántas, ¿verdad? Siempre que sean en sus extremos, en los extremos de la barra, esto es una barra de dos fuerzas, así se le llama, ¿verdad? Si es que a la barra, si es que sobre la barra actúan estas fuerzas en sus extremos, pero también llega a actuar una fuerza en algún punto a lo largo de su longitud, esto ya no es una barra de dos fuerzas. Se le llama barra de dos fuerzas porque al final todas estas de acá yo voy a poder reemplazar, ¿verdad? Por una sola resultante, y todas estas de acá también por una sola resultante, que va a estar aplicada en este punto para este caso, y para este caso en este punto, ¿verdad? En dos extremos de la barra, y van a tener la dirección de la barra, ¿verdad? Si es que está en equilibrio, obviamente, ¿verdad? Eso es lo que nosotros analizamos ahora, solamente el estado de equilibrio. Entonces, nosotros podemos decir que estas, que estas dos fuerzas tienen la dirección de la barra, y puede estar, en este caso, a compresión, o puede estar a tracción la barra, ¿verdad? Ya eso depende de cómo esté trabajando. Pero eso sería básicamente. Por eso se le llama barra de dos fuerzas, porque al final tengo una y dos fuerzas nomás. Bueno, eso es por si todavía no tenían claro lo que era barra de dos fuerzas. Entonces, el método de los nodos es útil, es útil cuando en nuestro sistema está compuesto de barras de dos fuerzas. ¿Por qué? Porque acá, por ejemplo, todas estas barras, si se fijan, son barras de dos fuerzas, ¿verdad? Porque esta barra, por ejemplo, las fuerzas que actúan sobre esta barra son esta P en su extremo, después esta barra también ejerce otra fuerza en su extremo, después esta barra de acá también, y en el otro extremo actúa este apoyo que le transmite fuerzas también, ¿verdad? Entonces solamente en sus extremos actúan fuerzas, entonces está una barra de dos fuerzas. Y lo mismo para todos los otros casos, ¿verdad? Si se pueden fijar. Entonces, todas las fuerzas van a concurrir en este nodo. O sea, las fuerzas de esas barras, ¿verdad? Van a concurrir en este nodo. Entonces, en el método de los nodos, o sea, acá estaríamos aplicando, por ejemplo, el método de los nodos, ¿verdad? Porque la resolución va a consistir en analizar todos estos nodos, porque ahí vamos a tener concentradas las fuerzas y vamos a hacer sumatorias de fuerzas en X y en Y para resolverlo, ¿verdad? No quiere decir que solamente cuando tenemos enteramente barras de dos fuerzas vamos a aplicar el método de los nodos. No, podemos tener también barras que no sean de dos fuerzas y seguir aplicando el método de los nodos, pero en una sola parte, ¿verdad? No vamos a poder aplicar en todo el ejercicio el método de los nodos. Bueno, y después también tenemos el método de las secciones, que dice que si solamente se van a encontrar las fuerzas de unos pocos miembros de la armadura, el método de las secciones generalmente proporciona el método más directo para obtener estas fuerzas. En este método, o sea, ¿qué es lo que se hace? Se hace pasar una sección imaginaria a través de la armadura, cortándola así en dos partes. Por ejemplo, justamente acá. Acá, esta sería el corte imaginario, ¿verdad?
del que habla el método de las secciones. Cortamos acá y esta armadura, o sea, esta estructura queda dividida en dos partes. Toda esta de acá arriba y toda esta de acá abajo. Dos partes, ¿verdad? Y hacemos esto para poder ver fuerzas que a nosotros nos interesen. Porque cuando nosotros cortemos y esto quede dividido en dos, yo acá voy a ver la fuerza de esta barra, después de esta y de esta, ¿verdad? Y supongamos que a mí me falta hallar esta nomás. Entonces, con el método de las secciones puedo hallar eso de forma más directa, ¿verdad? O el ejercicio de repente me pide encontrar la fuerza de esta barra nomás, ¿entendés? Solamente esta. Entonces, de repente con el método de los nodos se me puede alargar mucho el ejercicio, porque el método de los nodos yo tengo que partir de este nodo, después me voy a este, después a este, después a este. O sea, yo no puedo partir de este e irme a este. Se van a dar cuenta luego de que eso no se puede, porque voy a tener muchas incógnitas. Entonces, con el método de las secciones, capaz yo pueda ya encontrar directamente de la fuerza de la barra, de la única barra que me está pidiendo el problema, ¿verdad? Aislándole, ¿verdad? Y bueno, así. Ya vamos a ver ejemplos, no se vayan a preocupar. Pero eso sería básicamente. Bueno, vamos a hacer el ejercicio número 2 del ejercitario, que dice determinar las fuerzas que actúan en la barra CEH de la estructura plana mostrada en la figura si la carga W es igual a 40 libras. Entonces, ¿qué es lo que nos está pidiendo? Nos está pidiendo que determinemos todas las fuerzas que actúan sobre esta barra de acá, CEH. Y nos da cuánto vale este pesito de acá, ¿verdad? Entonces, lo primero que siempre vamos a hacer es, cuando tenemos este tipo de problemas del capítulo 8, es hallar las reacciones que tenemos en los apoyos, ¿sí? Eso siempre va a ser lo primero que hagamos. Porque eso nos va a abrir frente, o sea, nos va a abrir camino para poder, a partir de ahí, ver en dónde ya hallamos algunos valores que me permitan hallar valores que no conozco, o sea, que me permitan hallar las incógnitas que aún tengo. Entonces siempre primero resolvemos las reacciones, o sea, hallamos las reacciones. Bueno, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cuál sería nuestro caso? Nosotros acá tenemos este es un apoyo de un vínculo de segundo género. Entonces tenemos acá una reacción a I y acá una reacción a X. Y acá en G un vínculo de primer género. Entonces tenemos una reacción GI, ¿verdad? Esas serían las reacciones que tenemos que hallar, ¿verdad? Bueno, y después, ¿qué otras fuerzas actúan sobre el sistema? Todas estas barras, las barras ejercen fuerzas entre sí, pero son fuerzas internas, ¿verdad? Que no las vemos a menos que separemos las barras, ¿verdad? Entonces, pero esta sí, por ejemplo, es una fuerza que actúa sobre el cuerpo, que sería el peso W, que era 40, ¿verdad? 40 libras. Entonces, eso sería todo lo que tenemos. Entonces, vamos a hallar. ¿Qué podemos hallar? Si nosotros hacemos sumatoria de momentos en A, podemos tener cuánto vale GI, ¿verdad? Y si hacemos sumatoria de fuerzas en X, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta que AX es nuestra única fuerza horizontal, entonces tiene que ser 0. Entonces, eso, por ejemplo, ya podemos poner que AX es igual a 0. Y después podemos hacer sumatoria de momentos. Sumatoria de momentos en A igual a 0. Y entonces ahí que vamos a tener, yo ya voy a despejar nomás, ¿sí? O sea, ya voy a tirar el resultado despejado, no voy a formular la oración. GI, ¿a qué va a ser
o sea, G y A que va a ser igual, porque nosotros hacemos sumatoria de momentos con respecto a A, vamos a tener que esta GI haría un momento positivo y el peso un momento negativo, entonces estarían uno estaría de este lado del paréntesis y el de él es igual y el otro, la otra fuerza del otro lado, ¿verdad? Entonces haríamos 40 por esta distancia sería 8 más 6, 14 sobre, y el brazo de palanca de GI sería, ¿verdad? Que sería 8. Entonces acá ya nos sale GI 70. Y después podemos hallar AI haciendo sumatoria de fuerzas en I, ¿verdad? AI va a ser igual a GI menos 40, ¿verdad? Y ahí nos sale 30. Entonces ya tenemos allá todas las reacciones. Ahora, ¿qué es entonces lo que nos pide el problema? Nosotros tenemos que saber sobre esta barra cuáles son las fuerzas que actúan, porque eso es lo que me estaba pidiendo a mí. Quiere saber el valor de todas las fuerzas que actúan sobre esta barra. Una ya conocemos, que es esta de 40, ya sabemos cuánto vale, pero acá, por ejemplo, este es un nodo, el nodo E, ¿verdad? Sobre ese nodo E o pasador E, sobre ese pasador, están unidas 3 barras, ¿verdad? Esta de acá, CEH, esta otra de acá, BDE, y la última sería esta vertical de acá. Todas esas 3 barras están conectadas mediante un pasador o nodo, ¿verdad? Nodo E. Entonces yo tengo que saber cuáles son cuáles son las fuerzas que se le transmiten a esa barra en este punto. Y lo mismo acá en C, ¿verdad? ¿Cuáles son las fuerzas que se le transmiten? Y eso yo no conozco. Entonces tengo que analizar, tengo que hacer el diagrama del cuerpo libre y ver cuáles son las fuerzas que yo necesito hallar. Entonces, vamos a analizar primero este pasador C, ¿sí? Y acá yo dibujé el pasador larguito, ¿verdad? Exagerando, para poder entender nomás que sobre en este pasador están conectadas 2 barras, que sería esta barra CBA y la barra CEH. Las fuerzas que la barra CH le transmite al pasador serían estas que puse en amarillo, y las que le transmite CBA serían estas de acá, las lilas, ¿sí? Entonces, yo hice esto nomás para mostrarles, ¿verdad? Uno, cómo trabajamos, ¿verdad? Nosotros le ponemos, en este caso le ponemos 2 fuerzas, una en X y una en Y, porque no sabemos la dirección de la fuerza resultante que esta le transmite al perno, ¿sí? Porque esta no es una barra de 2 fuerzas, entonces nosotros no podemos decir que le transmite una fuerza horizontal nomás, ¿sí? No podemos decir eso porque no es una barra de 2 fuerzas. Entonces le ponemos 2 fuerzas que actúan sobre un mismo punto, ¿verdad? En X y en Y, ¿verdad? Porque no conocemos la dirección de la resultante. Y lo mismo para estas, ¿verdad? Bueno, acá, ¿por qué yo le llamé de la misma manera? ¿Por qué le llamé a esta CX y a esta también? Porque son las únicas 2 fuerzas horizontales que actúan sobre este perno C, ¿verdad? Entonces van a ser iguales. Cuando yo haga sumatoria de fuerzas en X van a quedar que son iguales. Lo mismo pasa en la dirección Y. No tienen los mismos sentidos obviamente, pero sí el mismo valor. Entonces, esto nada más yo puse para que nosotros podamos tener bien en claro cuando hagamos el diagrama del cuerpo libre de esta barra, que es la que nos interesa, que es la que nos pide el problema. Nosotros tenemos que saber qué fuerzas le voy a poner acá en C y qué sentido van a tener, ¿verdad? Entonces yo sé que estas en amarillo, CX y CY, son las fuerzas que le transmite la barra al perno, ¿verdad? Entonces, las fuerzas que le transmite el perno a la barra van a ser las mismas, pero de sentido contrario. Entonces, yo tengo acá el diagrama de cuerpo libre
de la barra CH, que es la que me interesa. Entonces acá yo en C le voy a poner estas dos de sentido contrario, ¿verdad? CX y CY. CX sería así. Voy a hacer más gruesito. Esta sería CX. Y CY puse de sentido contrario, ¿verdad? Y CY está apuntando hacia arriba acá en el perno, entonces va a ser de sentido contrario. ¿Sí? Esto sería CY. Ok. Bueno, ahora acá ya tengo cuáles son las fuerzas que actúan sobre el perno, cuáles son las fuerzas que actúan sobre esta barra que le transmite el perno C a esta barra, ¿verdad? En H también ya sabemos, ¿verdad? En H nosotros ya conocemos el valor de esta fuerza, entonces le voy a poner también ya que es de 40. Vamos a ponerle, no sé, este color. 40 hacia abajo. Y nos faltaría analizar el perno E, ¿verdad? Acá ya puse el perno E. Bueno, analizando. Como ya dijimos, ¿verdad? En el perno E actúan tres barras, ¿verdad? O sea, se conectan tres barras. Esta de acá, esta y esta, ¿verdad? Entonces, yo pongo, ¿verdad? Que para estas verdes van a ser las que esta barra CEH le transmite al perno. La celeste va a ser la que le transmite, no sé, puede ser esta barra vertical, por ejemplo. Y la roja, vamos a decir que es esta barra inclinada, la que le transmite la barra al perno, ¿verdad? Y de nuevo, ¿verdad? Pongo en las fuerzas en X y en Y, porque esta no es una barra de dos fuerzas, lo mismo para esta y lo mismo para esta. Esta acá, la DF, esa sí puede ser una barra de dos fuerzas, ¿verdad? Pero no está interactuando con el nodo Y. Bueno, disculpen, mis perritas demasiado ladran. Bueno. Y bueno, eso. Entonces, de nuevo, para saber cuáles son las fuerzas que actúan sobre esta barra, yo voy a ver solamente estas de acá, ¿verdad? Esta es la que yo le voy a poner EI1 y EX1 de sentido contrario, ¿verdad? No, bueno, eso para analizar. No, quería nomás que vean la diferencia con este caso, ¿verdad? Porque acá le llamé de forma igual, o sea, de la misma manera le llamé a las barras horizontales y a las verticales. Pero acá yo le estoy dando nombres diferentes porque no van a tener el mismo valor entre ellas, ¿sí? Tienen distintos valores y eso yo tengo que analizar por separado. Cuando yo haga sumatoria de fuerzas en este nodo, voy a tener estas tres barras verticales y estas tres fuerzas verticales y estas tres horizontales. Entonces, ahora lo que me interesa a mí es calcular estas de acá, ¿verdad? Porque a mí me pide solamente saber cuáles son las fuerzas que actúan sobre esta barra. Entonces voy a poner esta EX1. Bueno, la EI1 también voy a poner. La EI1 y la EX1.
así. Bueno, entonces acá yo ya tengo el diagrama de cuerpo libre, ya sé cuáles son las fuerzas que yo tengo que calcular, ¿sí? Me voy a concentrar entonces en ver cómo hallar estas de acá, ¿sí? Vamos a copiar este acá. Entonces, tengo que analizar cómo ir hallando cada una. Acá mismo luego, en este SL, si yo hago sumatoria de momentos con respecto a este punto C, voy a poder hallar esta EI. Esta no va a ser un momento porque va a pasar por el punto, ¿verdad? Pero este sí. Entonces puedo plantear eso. Sumatoria de momentos con respecto al punto C. ¿Y qué voy a tener? Voy a tener EI1. ¿A qué va a ser igual? A 40 por esta distancia, que sería 14, sobre el brazo de palanca de EI1, que sería 8. Entonces me sale 70 positivo, ¿verdad? Entonces EI tiene este sentido. Y si yo puedo hacer también ahora sumatoria de fuerzas, sumatoria de fuerzas en I, siempre de esta barra nomás, ¿verdad? Y ahí puedo hallar CI1. CI1 que va a ser igual a EI1 menos 40, que me sale 30, ¿verdad? Bueno, y si yo hago sumatoria de fuerzas en X, ¿qué voy a tener? Voy a tener que CX es igual a menos EX1, ¿verdad? Pero no voy a poder hallarlas todavía. Entonces tengo que ver la forma de hallar una de estas dos por otro lado. Entonces, si es que nosotros, por ejemplo, esta CI ya hallamos, ¿verdad? Que obviamente va a ser igual a esta CI, ¿verdad? Que es la misma, que actúa sobre esta barra de acá, ¿sí? Y si se fijan, estas reacciones de acá yo ya tengo también, que nosotros ya calculamos. Entonces, podríamos ver para analizar el diagrama del cuerpo libre de esta barra, que sería esta de acá, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que actúan sobre esta barra? Serían las reacciones en A, que en AX es 0 y AI es 30. 30, 30 hacia abajo. No dibujamos nomás, pero es 30 hacia abajo. Entonces, sería así. ¿Sí? Después, en C, estas son las barras que actúan, o sea, estas son las fuerzas que la barra le transmite al perno. Entonces, por acción y reacción van a ser de sentido contrario. Entonces, tendríamos CI CI y CX. CI y CX. Ahí está.
Y, disculpen, esta barra también le transmite fuerzas acá a B. Podemos analizar así el nodo B de vuelta, pero ya sabemos que le va a transmitir dos fuerzas, ¿verdad? Que van a ser Bx y Bi. Podemos acá con este. Podemos decir que así va a ser Bx y Bi tiene este sentido. Bueno, así sería entonces. Vamos a ordenar un poquitito. Ahí. Entonces, nosotros CI ya tenemos de dato. Si nosotros hacemos sumatoria de momentos con respecto a este punto B, vamos a poder hallar Cx. Entonces, vamos a hacer sumatoria de momentos con respecto al punto B. Entonces, Cx va a ser igual a, si yo hago sumatoria de momentos con respecto a este punto, Cx me sale 0, ¿verdad? Porque es la única fuerza que haría momento. No se equilibra con ninguna otra, entonces Cx sale 0. Ahora, podemos hallar Bx y Bi, pero realmente no nos va a servir. No nos va a servir porque nosotros realmente ahora que tenemos que Cx es 0, podemos concluir que Ex también va a ser 0, ¿verdad? Porque cuando en este diagrama hagamos sumatoria de fuerzas en X, voy a poner nomás para que no haya lugar a dudas. Acá a nosotros nos sale que Cx es igual a menos Ex1, ¿sí? Y si Cx es 0, entonces Ex1 va a ser igual a 0 también. Entonces de esa manera ya tendríamos todas las fuerzas que actúan sobre esta barra. ¿Y cómo dejaríamos entonces la respuesta final? Anexamos este gráfico, ¿sí? Y decimos las fuerzas que actúan son esta EI, esta CI hacia abajo también, perdón, esta de I hacia arriba, esta hacia abajo, y la fuerza de 40, ¿verdad? Que ya está acá. Entonces eso sería todo este ejercicio. Bueno, vamos a hacer ahora el ejercicio 6. Dice, para la armadura que se ve en la figura, determine la fuerza y su naturaleza en la barra BF por el método de los nudos y luego verifique el resultado usando el método de las secciones. Sugerencia, para aplicar el método de las secciones, obtenga primero la fuerza y naturaleza de la barra BE por simple inspección. Bueno, entonces este problema quiere que por el método de los nudos, primeramente hallemos cuánto vale esta barra BF, ¿sí?
O sea, la fuerza y su naturaleza. ¿Qué quiere decir su naturaleza? Si está a atracción o a compresión. Y después tenemos que verificar que nos haya salido el mismo resultado utilizando el método de las secciones. Bueno, entonces, primera regla, como dijimos, siempre tenemos que hallar las reacciones. Entonces, vamos a suponer acá una reacción. O sea, vamos a poner cuál es esta. Sería AI. Y este es de segundo género. Este sería DX. Y de I vamos a suponer que, no sé, es así, ¿verdad? De I. Entonces vamos a copiar. Ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer sumatoria de momentos en D para poder hallar a I, ¿verdad? Sumatoria de momentos en D igual a 0. Entonces vamos a hallar a I. A I, ¿a qué va a ser igual? Tenemos que ver cuáles son. A I va a ser momento, ¿verdad? Y también esta fuerza de 1200, esta de 600, creo que sí, 600, y esta otra de 600. Entonces, a ver cómo sería. Para esta de 600 que está acá horizontal, sería 600 por 3.6. La otra de 600, esta vertical, no va a ser momento porque es vertical y pasa por este punto D, ¿sí? Y la de 1200 sería 1200 por 2.7. Y ahí hace momento contrario y sería 2.7 por 2. Entonces acá nos sale 1000 hacia arriba, ¿verdad? Entonces ahora podemos hacer, esto es de todo el sistema, ¿verdad? Sumatoria de fuerzas en I igual a 0. Entonces vamos a hallar DI. DI va a ser igual a AI menos 1200 menos 600. Vamos a salir acá un valor negativo, nos va a salir menos 800. Eso que quiere decir que DI tendríamos que haber supuesto en el otro sentido, o sea, apuntando hacia arriba. Entonces, bueno, ya sabemos. DI tiene que estar apuntando hacia arriba. Y ahora para hallar de X, hacemos sumatoria de fuerzas en X. Y vamos a tener que dx es igual a la única fuerza horizontal, 600. Ahí está. Bueno, entonces ya tenemos todas las reacciones. Ahora tenemos que, justamente al aplicar, voy a poner acá que esto sería el método de los nodos, aunque en realidad acá va a empezar el método de los nodos. A ver. Método de los
nudos. Sería... A ver. Entonces, vamos a ir analizando nudo por nudo, dependiendo de dónde tenemos, por ejemplo, si nosotros analizamos este nudo A, vamos a tener esta incógnita, la incógnita de esta fuerza. Todas estas son barras de dos fuerzas, ¿verdad? Entonces, la fuerza que transmiten va a ser en la dirección de la barra. Entonces, acá va a haber una fuerza que tiene esta dirección que le transmite la barra AB al nudo, y otra fuerza acá que provenga de la barra AC. Entonces dos incógnitas tendríamos acá, y esta A y nosotros ya sabemos su valor. Entonces podemos empezar por el punto A, podemos empezar por el punto D, y podríamos también, porque ya tenemos cuánto vale de y de X, y lo mismo, vamos a tener dos incógnitas. Pero por ejemplo, si yo decido empezar por el punto B, ahí voy a tener ya cuántas incógnitas, 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Y nosotros cuando hacemos sumatoria de fuerzas en un punto, porque el nudo es un punto, solamente vamos a plantear sumatoria de fuerzas en X y en Y. Nos vamos a plantear sumatoria de momento, entonces dos ecuaciones y tenemos cuatro incógnitas ahí. Entonces por eso no podemos hacer no podemos empezar por acá, ¿verdad? Entonces tenemos que empezar por otro lado. Entonces vamos a hacer en A. Entonces vamos a decir que tenemos el nodo A. Este va a ser el nodo A. Bueno, no hace falta poner. No importa. Bueno, entonces, ¿qué fuerzas entonces vamos a tener? Vamos a tener primeramente AI, que salía 1000. Entonces vamos a poner nomás ya. Mil, una fuerza así. Mil, ¿verdad? Después tendríamos esta fuerza AB, que ya sabemos que va a tener la dirección de la barra. Nosotros acá, en el ejercicio anterior, nosotros para poner la fuerza que ejercía esta barra CEH sobre este nodo C, le poníamos dos fuerzas, una en X y una en Y. ¿Y por qué entonces acá le vamos a poner una sola fuerza AB, que sea así? ¿Por qué una sola que sea así? Fuerza AB. Y por lo que ya dije, ¿verdad? Porque la barra AB, a diferencia del ejercicio anterior, es una barra de dos fuerzas. Entonces, cuando nosotros tenemos la certeza de que es una barra de dos fuerzas, entonces podemos poner que la fuerza que transmite está en la dirección de la barra. Y forma un cierto ángulo esta fuerza AB. Un ángulo alfa con la horizontal, que sería 3.6 dividido 2.7. 53,13 para dar, ¿verdad? Y después la fuerza AC. Bueno, una cosa, siempre nosotros vamos a poner que las fuerzas que transmiten la barra al nodo son salientes del nodo. ¿Entienden lo que yo a lo que me refiero cuando digo salientes del nodo? Esta flechita está saliendo del nodo, no está entrando como haría esta, ¿sí?
porque de esta manera nosotros estamos considerando que las barras están a tracción, ¿verdad? Porque este es nuestro nodo, ¿verdad? Y nosotros acá tenemos la barra AB, ¿verdad? Esta es la barra AB. Que guau está conectada con el nodo, ¿verdad? Pero yo estoy separando para poder ver las fuerzas internas. Si yo digo que esta fuerza AB es saliente al nodo, en la barra por acción y reacción esa fuerza sería así, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que le está estirando a la fuerza AB. O sea, esta barra AB va a estar sometida a una fuerza de tracción. Esa va a ser su naturaleza, ¿sí? Entonces, por eso es que nosotros siempre vamos a asumir que todas las fuerzas, cuando no conocemos su valor, son salientes al nodo, porque vamos a asumir primero que la barra está traccionada. Si es cuando hagamos la sumatoria de momento, puede salirnos que esta fuerza AB nos salga menos 800, tiro un número, ¿verdad? Pero nos salga negativo. ¿Eso qué quiere decir? Que supusimos mal y que había sido esta barra está comprimida, ¿sí? Pero eso vamos a dejar que nos lo determine el signo. ¿Está bien? Eso es una cuestión práctica nomás, ¿verdad? Ustedes pueden decidir no hacerlo así, pero si no lo hacen así, entonces tienen que atender bien qué significa el signo que les sale, si está compresión o atracción. Bueno, entonces vamos a borrar todo esto. Y ahora vamos a dibujar la fuerza que transmite la barra AC. Y va a estar saliente al nodo, como dijimos, ¿verdad? Fuerza AC. Entonces primero acá tenemos el nodo A y vamos a hacer sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en Y, que vamos a tener que la fuerza AB, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a menos 1000 sería sobre seno de 53,13, que nos había salido este ángulo de acá. Entonces nos sale menos este valor, menos 1250. A ver un poco. Justo no hice yo así en mi ejercicio, pero no importa. Entonces nos sale menos 1250. ¿Qué quiere decir? Que acá yo ya hallé el valor de esta fuerza AB. O sea, yo ya sé cuánto es la fuerza que transmite esta barra AB, que es 1250 y no sale negativo. ¿Qué quiere decir eso? Que esta barra está a compresión. El signo, si me sale signo negativo, ya quiere decir que está a compresión. Porque yo había supuesto, este caso que yo supuse, saliente al nodo, ya me decía que estaba a tracción. Si me sale negativo es porque es lo contrario a compresión. Y ahora para hallar la fuerza AC, sumatoria de fuerzas en X, ¿qué vamos a hacer? Fuerza AC sería igual a menos fuerza AB, porque ambas apuntan en el mismo sentido, menos fuerza AB sobre
la fuerza, perdón, menos fuerza AB por coseno de 53,13. Fuerza C es igual a 750 positivo, ¿verdad? Entonces, esto está a tracción. Si no salió positivo es porque supusimos bien, está a tracción. Siempre pónganle la conclusión, que está a tracción o a compresión. Bueno, ya hallamos esta y esta, ¿verdad? Ahora, esta es la que a nosotros nos interesa, ¿verdad? La fuerza BF. Entonces, lo que podemos hacer es sumatoria de momentos con respecto, sumatoria de fuerzas con respecto, disculpen, podemos analizar este nodo, eso es a lo que me quería referir. Este nodo, porque ya tenemos cuánto vale este, acá tenemos una fuerza de 1200 y nuestras únicas dos incógnitas serían esta y esta, ¿sí? Entonces vamos a hacer eso, vamos a analizar el nodo C. Acá tenemos una fuerza de 1200, ¿verdad? Que está hacia abajo. Acá, 1200 hacia abajo. AC, que ya tenemos su valor y nos salió positivo, entonces está bien que sea saliente al nodo. Sería 750. Eso le habíamos dibujado en naranja. Entonces vamos a hacer fuerza AC. Vamos a ponerle nomás ya el valor, ¿sí? 750. Y tendríamos esta fuerza BC y CF. Fuerza BC y CF. Ahí está. Entonces nos vamos acá. No olvidamos de ponerle que este sería el nodo C. El nodo C. Entonces vamos a hacer sumatoria de fuerzas en I. ¿Qué tendríamos? Que la fuerza BC va a ser igual a 1200 positivo. Entonces estaría a tracción. Luego vamos a hacer sumatoria de fuerzas en X. Sumatoria de fuerzas en X. Y vamos a tener que la fuerza CF va a ser igual a 750. Atracción de nuevo. Bueno. Entonces ya conocemos esta y esta. Entonces esta es la que nosotros necesitamos saber. ¿Cuál nodo vamos a analizar? Vamos a analizar el nodo B o el nodo F.
Si analizamos el nodo B, ¿cuántas incógnitas tenemos? Tenemos 1, 2 y 3. Entonces no podemos. Pero si analizamos el nodo F, tenemos 1 y 2 incógnitas nomás. Entonces, vamos a irnos al nodo F. $600 era la fuerza que va hacia abajo. No F. Esta fuerza es de 600. Luego tenemos la CF que hallamos, que es 750, atracción. A ver, estaba en azul, CF. $750. DF, que es la que queremos hallar. DF. Y esta acá que es FE. Voy a dibujar del otro lado. FE. Ahí está. Entonces ahí tenemos el nodo F. Podemos hacer sumatoria de fuerzas en X para hallar ya directamente fuerza BF va a ser igual a menos 750 sobre, y ese ángulo sería coseno de este mismo, que sería 53,13. Entonces sale de esta manera. Menos 1250 prácticamente sería. A compresión. Menos 1250 a compresión nos sale. Genial. Entonces esta sería nuestra respuesta. Calculando por el método de los nodos. Ahí está. Eso sería calculando por el método de los nudos. Y ahora vamos a calcular por el método de las secciones. Bueno, y el método de las secciones. Vamos a
tenemos acá el gráfico, ¿verdad? Vamos a hacer otra vez vamos a cortar de nuevo. Acá, bueno, ¿qué es lo que nos decía? Decía que tenemos que verificar que nos salga el mismo resultado, o sea, de nuevo tenemos que hallar BF, pero utilizando el método de las secciones. ¿Y en qué era que consistía el método de las secciones? Y tenemos que pasar, tenemos que cortar, vamos a decir, la estructura, ¿verdad? La definición que yo les di al inicio de la clase decía que consiste en pasar una sección imaginaria a través de la armadura cortándola así en dos partes. Eso es lo que decía. Entonces, ¿dónde yo voy a pasar mi sección imaginaria? Ese es el tema, ¿verdad? Voy a pasar por acá, voy a pasar por acá, voy a pasar por acá. ¿Dónde, verdad? Entonces, lo que sí es que tiene que dividir en dos partes, ¿verdad? La estructura. Bueno, tengo que pasar por una parte que me convenga de tal manera que yo le pueda ver a la fuerza que yo necesito calcular, ¿sí? O sea, yo corto la estructura y yo necesito ver. Cuando yo corto, si yo corto, por ejemplo, así, voy a estar partiendo en dos la estructura. En esto y en todo esto, ¿verdad? En dos estoy partiendo. Entonces, si yo parto la estructura así, ¿verdad? Entonces voy a estar viendo esta fuerza de la barra BD y esta fuerza de la barra ED, ¿sí? Esas son las dos fuerzas que yo voy a estar viendo si es que yo corto así. Entonces, no es el corte que a mí me interesa porque yo esta es lo que le quiero ver. Entonces, por esta tiene que pasar la sección. Pero ahora, ¿cómo voy a hacer que pase? Voy a hacer que pase así. Si yo paso así, voy a verle acá a BF. O sea, le voy a estar viendo la fuerza que quiero. Después acá voy a tener esta fuerza EF. Acá a BC. Y acá a AB, ¿verdad? ¿Y cuántas incógnitas yo voy a tener acá? 1, 2, 3, 4, porque esto es como si fuera que yo nunca hice el método de los nodos, o sea, yo no sé cuánto vale AB, por más de que en el método de los nodos ya sabemos el valor, acá aún no sabemos porque es un método nuevo. Entonces, tengo 4 incógnitas y ¿cuántas ecuaciones yo voy a poder plantear? Si es que ahora yo ya no tengo más un punto, ahora yo tengo todo este cuerpo, ¿verdad? Y si estoy analizando todo esto, o sea, toda esta parte como un todo, como un solo cuerpo, tengo un cuerpo y 4 incógnitas, ¿verdad? Pero para un cuerpo yo puedo plantear sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de momentos. 3 ecuaciones, entonces no voy a poder resolver de esa manera. Entonces ese corte no me conviene a mí. Entonces, ¿cuál corte es el que a mí me conviene, verdad? O bueno, a ver, ¿qué era lo que nos decía? Justamente ahora me acordé que el enunciado, por ejemplo, nos decía, yo nomás no puedo ver el enunciado, pero la sugerencia está que para aplicar el método de las secciones obtenga primero la fuerza y naturaleza de la barra BE por simple inspección. ¿Qué quiere decir por simple inspección? Quiere decir que yo, UAU, ya puedo saber cuánto vale esta fuerza BE por simple inspección, o sea, con mirarle nomás yo ya puedo saber si está a tracción o a compresión y cuánto es el valor de la fuerza. Eso quiere decir. Y, o sea, con mirarle nomás y sin necesidad de hacer sumatoria, sin necesidad de escribir ahí sumatoria, fuerzas en X, pongo la fuerza, es igual, bla, bla, no. O sea, tipo, sin hacer eso. Entonces, se puede, y realmente sí se puede. ¿Por qué? Porque yo acá ya veo que esta fuerza BF va a ser la única otra horizontal aparte de esta de 600 que actúa sobre este nodo. Entonces, evidentemente luego va a salir 600.
¿verdad? Y va a ser de sentido contrario a esto, o sea que va a estar así en el nodo, o sea que si está así en el nodo, en la barra va a actuar de sentido contrario, o sea así, y va a estar traccionándole a la barra, entonces va a ser de tracción. A eso se refiere con simple inspección. Entonces me dice, vos ya podés saber cuánto vale, ¿verdad? Vos ya podés saber que va a ser 600, me dice. Entonces como que me está diciendo corta por acá, que así sea tu corte. Entonces vos ¿qué vas a tener? Vas a tener esta incógnita, ya no va a ser una incógnita porque vos ya sabes que vale 600. Es que es el que a vos te interesa, o sea, el que a nosotros nos interesa, nuestra incógnita, y ¿verdad? Que sería CF, que tampoco sabemos. Entonces, ¿cuántas incógnitas tenemos? 1, 2, 3. 3 incógnitas, 3 ecuaciones. Porque yo ya pude terminar por simple inspección. Ahora, en el otro corte que nosotros hicimos, también podíamos hacer eso o no, ¿verdad? Solamente que el problema nos decía que a wow le analicemos por simple inspección. Pero verdad que a también le podemos hacer por simple inspección. A esta barra. Yo sé por simple inspección que va a ser 1200. Y de hecho, en el método de los nodos, la fuerza BC me salió los 1200 de atracción. Entonces yo puedo cortar también acá, si quiero. ¿Verdad? Puedo cortar y voy a tener 1, 2, 3 incógnitas. Eso es todo lo que voy a tener. Y porque yo ya sé que vale 1200. Entonces también puedo hacer así si quiero. Pero bueno, vamos a hacer nomás como el problema quería, ¿verdad? Que es partir por una sección imaginaria que sea de esta manera. Entonces vamos a decir que esta es la sección imaginaria AA. Entonces vamos a cortar justamente donde decimos acá más o menos es la sección. Entonces nosotros acá le vamos a poner a las fuercitas que nosotros necesitamos, o sea que vamos a ver. Bueno, y acá tenemos ya, o sea, ya dibujé. Tendríamos así entonces cuando cortamos. Y bueno, entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer sumatoria. Fíjense en esto. Si nosotros hacemos sumatoria de momentos respecto al punto A, ¿esta fuerza va a ser momento? No, porque pasa por el punto A. ¿Esta de 600 va a ser momento? Sí. Esta fuerza BF, que es la que queremos hallar, también va a ser momento. Y esta fuerza CF no va a ser momento tampoco porque pasa por el punto A. Entonces con una sola ecuación ya vamos a poder hallar la fuerza BF, que es la que nos pide. Entonces, para eso necesitamos saber este ángulo. De acá podemos, a ver, de 600 ya podemos saber. Vamos a hacer sumatoria de momentos. Bueno. Sumatoria de momentos con respecto a igual a 0. Vamos a tener en que la fuerza de 600, o sea, vamos a despejar nomás FBF, ¿sí? Tenemos que hallar algunos ángulos.
Acá puse que este es el ángulo que vamos a usar, tita, ¿sí? Entonces, tita va a ser igual a 73 o sea, ya 73.74 grados. Entonces, vamos a tener, ¿cuáles son las fuerzas que hacen momento? O sea, fuerza de BF va a ser igual a este de 600 por esta vertical que sería 3.6 más este de 1200 por 2.7 dividido o sea, esta fuerza fuerza BF nosotros calculamos este ángulo tita con respecto a esta línea, ¿verdad? Entonces podemos descomponer en una perpendicular a la línea AB y una que pase por la línea AB, ¿verdad? La que pasa por la línea AB no va a ser momento, pero esta componente perpendicular sí va a ser momento, va a ser un momento negativo. Espera un poco. Sí, entonces esto es negativo. Negativo. Y entonces acá sería seno, o sea, su componente perpendicular sería F de BF seno de tita. Y el brazo de palanca sería AB. AB es 4.5. Y acá nos sale menos 1250, que es justo lo que nos salió acá. Entonces se dan cuenta como prácticamente con una ecuación y muchísimo, o sea, tipo, esto es todo lo que nosotros hicimos para calcular esa fuerza BF usando el método de las secciones, que llegamos al mismo resultado que el método de los nodos, pero con el método de los nodos tuvimos que hacer todito esto, o sea, mucho más, hay mucho más proceso para calcular por el método de los nodos. Pero entonces el método de las secciones para este caso es más efectivo porque lo único que el problema nos pide es esta fuerza BF. Pero si es que el problema nos pedía calculame el valor de todas las fuerzas que ejercen o sea, de las fuerzas que ejercen todas las barras y sus naturalezas. Entonces ahí el método de los nodos sería más eficiente porque el método de los nodos nos va a permitir hallar de cada una de estas. Que acá, por ejemplo, nosotros hallamos el valor de varios valores de las fuerzas que no necesitamos, o sea, que no nos pedía, pero necesitábamos para llegar a este resultado. Y bueno, eso entonces, eso más quería que vean, ¿verdad? Que cuando ustedes al hacer más ejercicios se van a dar cuenta cuándo les conviene hacer cuál método, método de los nodos o método de las secciones. Ya depende también de ustedes. Ambos métodos pueden volverlos eficientes si es que los usan cuando corresponda, ¿verdad? Y bueno, eso. Bueno, vamos a hacer este último ejercicio, una estructura en 3D. Dice, se muestra en la figura la armadura especial que está soportada por una rótula en D y eslabones cortos en C y E. Determine la fuerza en cada miembro y establezca si los miembros están en tracción o en compresión. Considere F1 igual a tanto y F2 igual a tanto. Bueno, entonces como quiere acá, quiere que de esta armadura determinemos la fuerza en cada miembro. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que quiere que determinemos la fuerza de cada una de estas barras, de toditas. Y nos da de dato estas dos fuerzas, F1 y F2. Bueno, entonces también nos dice que acá en D tenemos una rótula y eslabones cortos en C y en E. Entonces lo primero que tenemos que hacer siempre es hallar las reacciones, ¿verdad? Entonces vamos a dibujar cuáles serían las reacciones. ¿Qué serían estas, verdad? En D, la rótula, tenemos 3 reacciones de fuerza en todas las direcciones.
en C tenemos dos eslabones y por cada eslabón hay una reacción en esa dirección y lo mismo en E, ¿verdad? Hay un eslabón, entonces una reacción. Bueno, entonces, cuántas incógnitas tenemos? Tenemos 3, 4, 5, 6 y podemos formular 6 ecuaciones en el espacio. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer sumatoria de momentos y sumatoria de fuerzas. Y así vamos a hallar todas estas reacciones. Sumatoria de fuerzas. Entonces tenemos estas dos. Después, ¿cuál otra tenemos? Vamos a hacer así, en E vamos a tener cero, EI, 0. O sea, fuerza en E. Fuerza E. Después, las fuerzas en C serían C. No, ahí es 0. Acá tenemos CI y CZ. Si se fijan, yo todas puse en las direcciones de los ejes positivos, que esa luego es mi recomendación, la recomendación que yo les hago siempre. En D tenemos todo. Así. Entonces, eso sería todo, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es sumar, ¿verdad? F1 más F2 más FE más FC más FD. Y esto es igual a 0. Todo esto vectorial, ¿verdad? Entonces, ahora esas ecuaciones vamos a plantear después. Ahora también vamos a plantear sumatoria de fuerzas, sumatoria de momentos, ¿verdad? Y con respecto a qué? Sumatoria de momentos, lo más ideal sería con respecto a D, ¿verdad? O sea, para mí, lo más fácil. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a hacer como solemos luego. Momento de E va a ser igual a momento de E. A ver, en X no hace momento, en Y tampoco y en Z tampoco. Perdón, estamos haciendo con respecto a este punto. Entonces, con respecto a este punto, sí hace momento en X, positivo, EI por 3. Con respecto a Z no, porque pasa por ahí, y con respecto a Y no, porque son paralelos. Entonces acá sería 0 y 0. Después vamos a hacer otro momento de C, o sea, de las fuerzas que hay en C. Con respecto al punto D, en X no van a hacer momento. En Y la CZ sí hace momento positivo. CZ por 3. Y en Z, momento negativo CI por 3.
Bueno, entonces ahora vamos a calcular el momento que hace esta fuerza F1, que, bueno, nosotros tenemos que en X está su componente. Entonces vamos a hacer así por separado, ¿sí? Momento de la fuerza F1. Ahí. Momento de la fuerza F1 sería, a ver, en X va a estar apuntando hacia acá, ¿verdad? Y esta fuerza de 200 perdón, hacia acá va a estar apuntando. Entonces, en X no va a ser momento. En Y sí va a ser un momento positivo, perdón, negativo, menos 200 menos 200 por 3 y en Z también menos 200 por 3. En realidad es por 4, porque esta distancia es 4. Después está de 300, esta va a apuntar hacia acá. En X va a ser momento positivo, 300 por 3, este 3. En Y no, y en Z no, porque va a pasar por Z. Y la de menos 500 va apuntando hacia abajo en Z. En X negativo 500 por 4. 500 en Y no, porque no hace momento, y en Z tampoco. Así sería entonces. Bueno, y ahora nos faltaría lo último momento de F2. F2 tiene esta dirección, es 400. Entonces, con respecto a X, va a ser un momento positivo, 400 por 3. Con respecto a Y no, porque son paralelos. Y con respecto a Z, positivo por 3 también. Ah, no, negativo es. Bueno, y bueno, ya, o sea, voy a poner la ecuación de lo que sería la sumatoria de momentos. Así. Y voy a hacer mi... Voy a escribir el bloque de solución para resolver las 6 ecuaciones. Bueno, y acá ya hice y me sale así, estos valores para las reacciones. Genial. Bueno, ahora que ya tenemos las reacciones, tenemos que pasar a hallar lo que nos pide el problema ahora, que son las fuerzas en todas estas barras, ¿verdad? Entonces, vamos a contar un poco cuántas barras tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13 barras. A ver, un poco, voy a contar de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bueno, 12 barras. Imagínense 12 ecuaciones que tenemos que resolver. Es muchísimo. Entonces, lo que yo haría sería, por simple inspección, así como vimos en el problema anterior, empezar a ver si es que tenemos alguna barra que sea de fuerza cero. O sea, que podamos decir, esta barra, así como está dispuesta, ¿verdad? No ejerce ninguna fuerza, digamos, ¿verdad? Y no está sometida tampoco a fuerzas. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Estamos en el plano, ¿verdad? Estamos en el plano. Por ejemplo, yo veo acá, esta barra BF y esta otra BE y esta BA, las tres están contenidas en el plano XY, ¿verdad? Esta única BC, esta única barra BC es la que no está contenida en ese plano. Y si no está contenida en ese plano, ¿quién le va a equilibrar? O sea, todas estas tres están contenidas en un mismo plano. Entre sí se van a poder equilibrar, ¿verdad? Y esta fuerza también está contenida en ese plano. Pero si es que llegase a tener un valor, esta barra no va a tener quien le equilibre y no va a estar estático. Entonces, como no hay quien le equilibre, yo puedo decir, entonces este tiene que ser cero. ¿Entienden? Entonces, yo puedo decir, esta barra de acá es cero. Después, ¿cuál otra, por ejemplo, yo puedo decir que es cero? Esta acá, a ver, esta de acá, tenemos esta barra, o sea, DC, DF y DE. Están todas contenidas en el mismo plano. Y esta DA va a ser cero. No, ¿verdad? O sea, puede no ser cero. ¿Por qué? Porque acá yo tengo una reacción de I. Y pero esa reacción de I me salió cero a mí. Entonces es como que esta reacción no existe. Entonces esta fuerza DA es la única fuerza que actúa en este nodo que no está comprendida en el plano XZ. ¿Sí? Después todas las otras fuerzas están contenidas en el plano XZ. Entonces esto también yo puedo decir que se va. O sea, es cero. Bueno, y después en este nodo A ver, ya analizamos este nodo. En este nodo, por ejemplo, a ver, en este nodo, ya dijimos que es cero. Después tengo esta fuerza, esta en I, que esa en I le puede equilibrar a esta, digamos. Así que esta no creo que sea cero. A ver, en este nodo A, tengo esta en este plano, esta es cero. Y esta fuerza 1 sí está contenida, o sea, tiene una componente en Z, entonces sí le puede equilibrar. Entonces, a ver, en este punto E, esta fuerza EF, EB y EA, tanto esta fuerza EI, ambas están contenidas en el plano XY y esta es la única que no. Entonces esta yo puedo decir que es cero también. Y el último nodo que me falta analizar es el nodo F, en donde esta y esta, o sea, FC, FD y FE están contenidas en un mismo plano, menos esta de acá, que es BF. Esta está contenida en un plano perpendicular, entonces sí o sí su fuerza va a ser cero. Genial. Entonces, cuatro barras ya podemos decir que son de fuerza cero. Y nos ahorramos así un considerable trabajo. Entonces, yo ya voy a declarar que FCB
es igual a 0. La fuerza FB también es igual a 0. Después la fuerza de la barra DE 0. Y la fuerza de la barra DA también es 0. Entonces ahora voy a analizar por nodo, ¿verdad? Y si nos vamos, por ejemplo, al nodo D, ¿cuántas incógnitas yo voy a tener? DC, DF. Esta es 0, esta es 0 y estas yo ya tengo. Entonces voy a poder analizar porque realmente hasta 3 incógnitas. No, bueno, pero esto vamos a analizar como si fuera un plano, ¿verdad? Porque todas las fuerzas están contenidas en este plano. Entonces, 2 ecuaciones, 2 incógnitas. Genial. Entonces, vamos a analizar. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Pero vamos a aclarar dónde estamos haciendo, ¿sí? Entonces, nodo D. Nodo D. Entonces, en este nodo D, ¿qué vamos a tener? Que esta fuerza, por ejemplo, fuerza DF, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a dz, a la reacción de z, sobre el... Y hay un ángulo ahí, ¿verdad? Que sería df coseno de un ángulo que sería 3 sobre 3 sería. Entonces 45. Coseno de 45. Y eso sale de z. Qué raro. Claro, porque tengo que pasar esto acá afuera. Por eso. Bueno, ahí sí ya sale. Sale 424.26. Y cuando haga sumatoria de fuerzas serían Z, ¿qué voy a tener? Voy a tener perdón, no, esto está mal. Este era sumatoria de fuerzas en Z, disculpen. Este es sumatoria de fuerzas en Z. Este sería ahora sumatoria de fuerzas en X. Sumatoria de fuerzas en X va a ser para hallar esta fuerza de C. Esa fuerza de C va a ser igual a dx menos fuerza de F por coseno de 45. Y me sale menos 500. Genial. Bueno. Luego, otro nodo. Vamos a analizar el nodo E. Podemos analizar el nodo E porque, a ver cuántas incógnitas tendríamos. Tendríamos 3 incógnitas y va a estar en el plano, así que no podemos hacer eso todavía. El nodo C podríamos. El nodo C porque vamos a tener esta incógnita y esta ya no es incógnita. Entonces
El nodo C. A ver, para el nodo C, ¿qué vamos a tener? Sumatoria de fuerzas podemos hacer sumatoria de fuerzas en I. Vamos a hallar entonces ese ángulo que está ahí complicado. A ver. Este ángulo de acá, ¿sí? Tenemos que hallar ese ángulo. Y una vez que hallemos ese ángulo, tenemos que hallar este. Este de acá sería... Este podemos hallar ya. Que sería 3 sobre 4. 36.86 es este. Vamos a llamarle beta. Beta. Y luego para hallar este ángulo, este sería, bueno, tenemos que hallar esta dimensión, o sea, FA. Entonces sería raíz de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, 5. Entonces sería 5 sobre 3. 59, eso vamos a llamarle alfa. Ahí está. Bueno, entonces sería, si vamos a hacer sumatoria de fuerzas en I, vamos a tenerle a CI y a la única otra fuerza que le vamos a tener es a la proyección de esta. Entonces sería CFA por seno de alfa por coseno de beta. Seno de alfa, que sería 59.04 por coseno de beta, 36.87. Siempre estamos considerando, o sea, ¿por qué le puse acá negativo? Porque siempre esta fuerza CA estamos considerando saliente del nodo, ¿verdad? Como en el plano, como hicimos en el plano. Y nos sale 971.789. Bueno, está bien. Y ahora ya hicimos sumatoria de fuerzas en... Acá tengo que poner... A ver, disculpen. En I. Y podemos hallar FC cuando hagamos sumatoria de fuerzas en Z. Sumatoria de fuerzas en Z. FC. ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual a CZ menos fuerza CA menos fuerza CA coseno de alfa, ¿verdad? Me sale menos 299.93. Ahora el nodo F
nodo F. En este nodo ya tenemos de dato ya tenemos de dato de F también, y nos va a faltar FE. Entonces vamos a hacer sumatoria de fuerzas en X. Y tendríamos fuerza EF va a ser igual a menos DF coseno de 45 eso, ¿verdad? A eso no vamos a hacer igual. Entonces me sale menos 300 la fuerza EF. Genial. Entonces ahora sí puedo analizar el nodo E porque voy a tener estas dos incógnitas nomás. Entonces, nodo E. Voy a hacer sumatoria de fuerzas en X para hallar EB. Para hallar EB, sumatoria de fuerzas en X, ¿verdad? Entonces voy a tener que fuerza EB va a ser igual a menos fuerza EF menos fuerza EF sobre, y este ángulo que era beta, ¿verdad? Entonces sería coseno de beta, porque vamos a ver un poco, o 4 dividido 3, no, 3 dividido 4, sí, 36, entonces este dividido coseno de 36.87. Me sale 375. En realidad tendría que ser seno. En 500. Bueno, ahí está bien. Y puedo hallar EA también, haciendo sumatoria de fuerzas en I. Sería fuerza EA es igual a menos EI menos fuerza EB coseno de 36.87 grados. Eso me sale menos 366.67. Bueno, ya tengo EA. Y lo único que me estaría faltando sería la fuerza AB, ¿verdad? Y puedo analizar el nodo B. Creo que va a ser más fácil. El nodo B vamos a hacer sumatoria de fuerzas en X. Sumatoria de fuerzas en X y voy a tener fuerza AB
que va a ser igual a menos fuerza EB menos fuerza EB por seno de 36.87 grados. Y eso me sale menos 300. Bueno, y creo que esas serían todas las fuerzas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 fuerzas. Y bueno, entonces por fin ahora terminamos. Bueno, eso sería todo por esta clase. Como siempre les digo, hagan más ejercicios. Este capítulo van a poder dominar con la práctica. Y bueno, saben que estoy para atender sus consultas siempre a las órdenes.